¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a esta ayudantía. Pues bien, básicamente en esta ayudantía pues vamos a tratar el tema de motores síncronos. Entonces en el primer ejercicio nos dicen que tenemos un alternador trifásico. Recuerden que las máquinas ahora pueden trabajar como alternador y generadores. Entonces es muy común que se puedan topar un ejercicio que les diga un alternador en lugar de un motor o un generador, ¿no? Pero recuerden que eso solo lo único que hace es cambiar las condiciones de nuestro problema. Y ahora lo vamos a ver en este ejercicio de aquí. Entonces nos dice un alternador trifásico conectado en estrella tiene una resistencia de inducido despreciable, es decir que básicamente ese valor de resistencia va a ser cero. Y una reactancia síncrona de 30 ohmios por fase. Está acoplado a una red de potencia infinita de 11 kilovolts y desarrolla 4000 kilovoltios con factor de potencia de unidad. Recordemos que esta parte de desarrollo es porque tenemos un alternador, entonces por eso la palabra de desarrollo. Si se aumenta la FEN en un 20%, permaneciendo constante la entrada de potencia a la máquina motriz, determinará un nuevo factor de potencia con que trabajará la máquina y la potencia aparente que suministra. Entonces nos dan la respuesta, entonces vamos a proceder a trabajar. Bien, como primera instancia tenemos básicamente que tenemos que saber cuánto es, porque nos dicen que encontremos un nuevo factor de potencia con el que trabajará la máquina y la potencia aparente. Pues bien, básicamente para poder encontrar ese factor de potencia, nosotros lo más importante que tenemos que hacer es encontrar primero la corriente que va a pasar por fase. Entonces lo más importante es encontrar esa corriente por fase. Entonces la corriente básicamente estaría dada por qué cosa. Como estoy desarrollando 4000 kilovoltios amperios, yo puedo sacar la corriente de esta manera. Yo puedo decir que la corriente por fase va a ser igual a los 4000 kilovoltio amperio va a ser 4000 kilovoltio amperio, porque aquí sería capas, ¿no? O por 10 a la 3. Entonces aquí tendríamos esa parte de voltio amperio, pero abajo, ¿qué tendría que colocar yo? Tendría que colocar la parte de la potencia, porque aquí tengo kilovoltio amperio, entonces yo tengo aquí kilovoltio amperio. Entonces como yo quiero que solo quede en corriente, en amperios, pues yo puedo utilizar la potencia en kilovoltios. Entonces yo tengo esa potencia infinita de 11 kilovoltios. Simplemente aquí simplificamos esta parte, kilovoltios con kilovoltios se va, ¿y qué nos queda? Nos queda amperios, ¿verdad? Entonces tendremos aquí, básicamente, tendríamos aquí 4000 dividido para 11, pues, ¿no? Eso nos da... Ah, no, espérense, pero estamos trabajando con fase. Aquí, mala mía, chicos, aquí recuerden que siempre importancia de raíz de 3. Ok, entonces déjame borrar mejor. Ahí. Entonces recuerden, ¿no? Aquí sería raíz de 3 para que sea corriente por fase y aquí sería por los 11.000, pues, ¿no? Y ahora si simplificamos esto, nos queda solo amperio. Entonces quedaría 4000 dividido por 11. Por raíz de 3. Listo. Entonces eso nos queda 209.95 amperios. Perfecto, así tengo esa corriente. Ahora, para la parte de voltaje, vamos a encontrar ahora también el voltaje de nuestra red. Entonces, para la parte de voltaje, simplemente, ¿qué sería? Sería básicamente obtener la parte de... a ver, tengo los 30... Ya, entonces aquí sería básicamente para la parte de voltaje, tenemos la parte del 20%, a ver, sería entonces 209. 04000. Ya, sería 1000. Entonces aquí sería básicamente los 1000, pero como estamos en fase, aquí tendríamos raíz de 3. Ok, ahora esta parte de aquí, tendríamos aquí sobre raíz de 3, déjenme borrar aquí. Sería un kilovoltio, entonces sobre raíz de 3 y esto referenciado a 0 grados. Entonces ahora esta parte de aquí, ¿cuánto me queda? Pues aquí tenemos que trabajar nuestra calculadora en complejo. Nos quedaría 1000. Referenciado a 0 grados.
A ver, aquí no es 10.000, aquí sería. Claro, esto está mal, chicos, pero no es 10.000, pero es aquí 10.000. Aquí serían los 11 kilovoltios. Sobre raíz de 3 referencia a 0 grados. Eso me da básicamente 6.350.85 y aquí sería básicamente referenciado a 0 grados. Y eso sería voltios. ¿Ok? Ahora, ya tengo eso y tengo la corriente. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Para poder sacar el valor de la FEM. Entonces, para poder obtener el valor de la FEM del alternador, básicamente, ¿cómo debería ser? Pues tendremos ahora parte de la FEM de cuadratura. Esto va a ser igual a la parte de voltaje, que sería 6.350.85. Y esto de aquí le vamos a sumar la parte de la parte de la FEM, pues ¿no? Entonces aquí tenemos el voltaje y ahora hay que sumarle la FEM. ¿Pero qué FEM va a trabajar? Pues básicamente la de la reactancia síncrona por fase. Entonces aquí tendría omega 30 y esto de aquí por los 209.95 que sacamos previamente. Ok, y esto de aquí nos va a dar 89.44.52. Y esto de aquí referenciado a un ángulo de 44.76 grados. Ok, eso es voltios porque estamos con la FEM. Entonces, ahora esta parte de aquí. Entonces aquí sería esto de aquí, sería FEM del alternador. Entonces aquí tendríamos la FEM del alternador. Y ahora, ¿para qué sacamos eso? Porque como vamos a aumentar la excitación, porque vamos a aumentarla en un 20%, ahora básicamente vamos a tener una nueva FEM, que esa va a ser inducida, otra FEM inducida, y eso básicamente tiene su módulo, porque como estamos trabajando en complejos, pues estamos con módulo y ángulo, ¿no? Entonces vamos a obtener ahora esa nueva FEM inducida. Entonces aquí ponemos nueva FEM inducida, que va a ser igual, básicamente va a ser igual a L sub 0 que se induce, pero prima porque es nueva. Y esto básicamente va a ser igual a simplemente multiplicar por el 2%, ¿no? Entonces sería básicamente 8.944.52. Y esto sumarle el 20% de esta parte, ¿no? Entonces sería esto más 0.20 por el 89.44.52. Solo me interesa la parte del módulo, entonces esto va a ser igual a 10.733 .4 volts. Entonces ya tengo la nueva FEM del aumenté en un 20%. Ahora, como básicamente la potencia se mantendría constante, esto habría que expresarse ahora en función de la nueva FEM y del ángulo de carga. Entonces, ¿qué es esto de la potencia? Pues básicamente como se dice que es potencia infinita, se mantiene como potencia constante. Entonces aquí sería pues básicamente la parte de la potencia también va a variar, ¿verdad? Se va a cambiar porque ahora aumenta en un 20% la FEM, entonces aquí sería potencia. La nueva, bueno, no la nueva potencia, sino que la potencia constante ahora va a ser igual a que a raíz de 3 por los 11.000, que es los 11 kilovoltios, y esto por la corriente, que será 209.95, y esto de aquí 9.45, y aquí básicamente como hay que expresarlo ahora la nueva FEM en términos de en la nueva FEM, perdón, la potencia constante ahora hay que expresarla en términos de la nueva FEM y de ángulo de carga, entonces se aplica la
siguiente fórmula. Entonces todo esto multiplicado por 1 menos, aquí va la potencia, que en este caso nos dice que es 4000 kilovoltios. Entonces aquí sería 4000. Y acá menos 3 veces el prima Q por voltaje sobre voltancia síncrona. Y esto por el seno de Dirac, que es básicamente el ángulo de carga. Este simbolito de aquí, que es el Dirac. Ok. Ahora de esto de aquí que me interesa a mí, pues básicamente despejar el seno de Dirac. El seno del ángulo de carga. Entonces va a ser igual a seno del ángulo de carga, va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a 4. En este caso era aquí 4000 capas. Aquí sería la parte de 4 por 10 a la 6. Y eso nos quedaría acá 30 sobre 3 veces. Y aquí ya sería cambiarlo. Primero vamos a cambiar la nueva FEN, que sería la parte de el 10.133.4. Y esto de aquí por la parte de el voltaje. Sería 6350.85. Ok, eso ahí lo metemos en la calculadora. Entonces esto nos va a dar 0.568. Ok, ahora despejando aquí sacamos aquí seno a la menos 1, 88, 68. Eso nos va a dar un ángulo de carga de 35.93 grados. Ok, si yo tengo mi ángulo de carga, ahora ¿para qué me sirve eso? Pues básicamente, pues con el ángulo de carga ya podemos encontrar lo que nos solicita, que es la nueva ecuación de la FEN, porque realmente me piden el nuevo factor de potencia y la potencia aparente. Entonces primero escribimos la nueva ecuación de la FEN. Entonces aquí ponemos nueva ecuación de la FEN. Entonces ahora para esta parte pues simplemente lo que hacemos es que sería simplemente reescribir, ¿no? Sería los 10.733.4 de la FEN que aumenta un 20% el ángulo de carga nuevo, que sería 35.93 grados. Nada más. ¿Ok? Que eso es lo mismo que tener en forma de ecuación con la parte la parte del voltaje, sería 6350.85 referencia a ángulo de 0 grados, más el J omega, que sería la parte, perdón, J30, que sería la parte de la resistencia por fase, la reactancia por fase, esto multiplicado por la corriente a un ángulo de menos omega, ¿no? Entonces eso sería básicamente la nueva ecuación de la FEM. Básicamente lo que obtuvimos está desglosado de esta manera. ¿Sí? Finalmente, básicamente podemos de esta parte de aquí igualar las partes reales e imaginarias. Y aquí nos quedaría, básicamente quedaría parte real. Habría que desglosar este man de aquí. O sea, sería básicamente separar, mandar a restar esta parte de aquí. Esta parte de aquí, resolverla, que la tenemos arriba de hecho. Y así poder despejar ese omega para poder obtener el nuevo factor de potencia. Pero recordemos que el factor de potencia es coseno de este ángulo. Pues, ¿no? Obtenemos el coseno de ese ángulo y obtendríamos el factor de potencia. Y entonces vamos a hacer eso. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría básicamente... A ver, primero.
primero quería restar este, ¿no? Ya. Ya nos quedaría en forma de tangente. Ya, entonces sería básicamente 107,33.4 ángulo de 35,93 menos 6.350 a un ángulo de 0 grados. Listo. Ahora esto me queda 2.341. Y aparte real. Y ahora sería de mandar a... Ya. Aquí sería, para despejar por completo este ángulo, sería tangente de el ángulo de aquí. Y en la calculadora, despejando básicamente, mandando a restar las partes, bueno, desglosando, pues en este caso, parte real imaginaria, acá también y acá también, la separarían y sería la tangente de resultado de esa parte, pues, ¿no? Entonces nos quedaría aquí, me sale menos 0,37, pero enviando aquí 17. Ponerlo mejor. Despejamos aquí tangente a la menos 1 y así obtenemos el ángulo, que sería básicamente de menos 20,38 grados. En este caso tendría que ser inductivo. Ok, entonces sacamos coseno de ese ángulo. Y eso me da 0,937. Y obviamente este caso, como tenemos el negativo, pues sería capacitivo. No. No, pues tengo la parte de... No, pues es negativo. Mala mía, muchachos, pero es inductivo, correcto. Ahí está. Y ahora la corriente obviamente va a cambiar. Y aquí la corriente sería simplemente con la parte del nuevo ángulo. Lo que queríamos es pasar la corriente y eso nos daría... Entonces la corriente... No, sí, claro, es diferente. Okay, entonces lo que hay que hacer ahora, muchachos, es colocar la parte de la corriente con una fase del nuevo ángulo. Ya, y eso nos daría 200, bueno, la nueva corriente 223,97. Esto de aquí amperios. Y ahora para la parte de la nueva potencia aparente. Esta corriente de aquí se la saca simplemente con el nuevo factor de potencia, que es el coseno de aquí. Acuérdense la de raíz de 3, porque es la que está acá. Ok. Solo que ahora en lugar de usar el seno de aquí, utilizan simplemente la parte del coseno o del factor de potencia. O sea, ya no utilizan la parte esta parte de la fe inducida, sino que únicamente hacen la fórmula que utilizábamos en motor de inducción, que era raíz de 3 por el voltaje, por la corriente, por factor de potencia. Y aquí con la potencia de acá. Entonces aquí despejan la nueva corriente, obviamente con este factor de potencia. Despejan, el voltaje lo tienen, esto es constante.
esto de aquí lo tienen por el ejercicio. Y así obtenemos esta corriente de aquí. Yep. Entonces aquí nos da la nueva potencia aparente. Y ahí estaría la respuesta al ejercicio. Bien, entonces ya estaría ese ejercicio ahí. Vamos con el siguiente, que es este de aquí. Bien, entonces este ejercicio aquí me dice un alternador trifásico conectado en estrella tiene una resistencia del inducido despreciable y una reactancia síncrona de 8 ohms por fase. La curva del vacío está definida por la ecuación y nos dan esa ecuación de ahí, donde E sub 0 expresa la FEM de la línea E y E la corriente de excitación. Se conecta al generar una red de potencia infinita de 11 kilovoltios, suministrando en un momento dado una potencia activa de 3810 kilowatts, con factor de potencia unidad, es decir, coseno de phi 1. Suministrando en un momento dado una potencia, bueno, en esta situación se aumenta la corriente de excitación en un 50% sin modificar la apertura de distribuidor de la turbina. Esto significa básicamente que lo único que va a variar ahora es la corriente de excitación, pero los otros valores se mantienen igual y se va a sumar o elevar en un 50%. Literal, a calcular la intensidad del inducido, porque obviamente va a cambiar, y el factor de potencia también va a cambiar en esas condiciones. Literal B, la potencia activa máxima que podrá hacer la máquina a la red antes de perder el sincronismo con el nuevo valor de la excitación. Y literal C, intensidad y factor de potencia en el caso anterior. Ok, manos a la obra. Entonces, para esta parte de aquí, lo que tenemos que hacer, chicos, es primero, literal la intensidad del inducido. Entonces, para esta parte, primero que encontrar qué cosa, la corriente que entrega el alternador a la red, ¿verdad? Lo que hicimos en el ejercicio anterior. Entonces, ponemos corriente. Y aquí sería la parte de qué cosa, lo mismo que vimos en antes, ¿no? Los 381 acá, ¿verdad? Entonces tenemos esa potencia activa. Ahora esto de aquí sobre, en este caso, raíz de 3. ¿Y qué tenemos abajo? Los 11.000 kilovatios. Los 11K. Ok. Y obviamente por la parte de qué cosa? Del factor de potencia, que sería coseno de phi, ¿verdad? Por esto que es, esto es igual a 1. Ok. Entonces aquí ya tendríamos la parte de la ecuación. Recordemos que aquí cambia, ¿por qué? Porque tengo la potencia activa como tal. Entonces obviamente la potencia activa no es reactiva. La potencia activa es igual a voltaje por corriente por el factor de potencia. Si despejo esto de aquí me queda qué cosa, me quedaría potencia y todo esto dividir voltaje por coseno de phi. Y el voltaje obviamente está dado en qué cosa, raíz de 3 por voltaje, que porque estamos hablando en fase. ¿Ok? Y como el coseno es unitario, pues es 1. Ya, pues si no la ven. Perfecto, entonces esto de aquí me da 200 amperios. Ok, ya tengo la corriente. Ahora como el factor de potencia tiene que ser la unidad, ahora la FEM por fase aquí va a ser igual. Va a ser igual a voltaje más el J reactancia síncrona por corriente. Esto va a ser igual. Voltaje lo tengo, claro que sí, que sería los 11.000 sobre raíz de 3. Ahora referido a 0 grados. Y ahora esto de aquí más el J8 por fase. Y esto por los 200 que acabamos de encontrar referido a 0 grados. Menos eh, 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 a ver, no que menos.
No, pues ya está. Me estaba confundiendo. Ya. Entonces aquí estaría 0 grados. ¿Y esto qué me va a dar? Esto me daría una FEN inducida de ¿cuánto? Sería esto más otro 6549.3. Y esto es el ángulo de 14.14 grados. Esto en voltios. Perfecto, yo tengo esa FEN inducida. Ahora, esta FEN, obviamente, en este caso, me dice que trabaja o sea, básicamente está conectado a una red de potencia infinita, aumentando un momento esa potencia, pero me dicen que es un alternador trifásico conectado en estrella. Entonces, básicamente, tiene esa resistencia, por lo tanto, esta FEN de aquí, yo tengo que llevarla a línea, porque ahora yo tengo que encontrar esa intensidad del inducido. Entonces, ahora yo qué hago, pues básicamente ahora este de aquí, yo tengo que decir que es sub 0 en línea va a ser igual a raíz de 3, el sub 0 que obtuve, nada más, entonces eso va a ser igual a ans por raíz de 3, 11.343.7 volts. Y yo tengo esa FEN de línea. Bien, ahora, para generar la FEN se requiere esa corriente del inductor. Entonces esa corriente de ahí es la que vamos a obtener ahorita, pues no. Ok. Ya. Entonces, ay, es que hay que sacar, a ver, para sacar esta parte, hay que sacar el ángulo de carga. No, sí, sí, hay que despejar algunas cosas. A ver, vamos primero. Primero, muchachos, primero ya tenemos la fin de línea. Ahora, para esa parte, eso va a generar, ahora básicamente una corriente. ¿Qué corriente? Primero hay que encontrar la corriente del inductor, porque no me la dan como dato. Entonces, para llegar a la intensidad del inducido, primero hay que encontrar la corriente del inductor. Ahora, esa corriente del inductor, ¿yo cómo la puedo obtener? Pues básicamente, la corriente del inductor es la corriente de excitación. Entonces, como me dan una ecuación de la curva, yo la puedo obtener con esa ecuación. Entonces, primero nos vamos a esa parte. Entonces, vamos a despejar de esa ecuación. Entonces, voy a poner aquí obtención de corriente del inductor. Entonces, esta corriente del inductor, básicamente, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al IE, pues, ¿no? Entonces, aquí despejamos de la ecuación. Me dice que sub 0 es igual a ¿qué cosa? A 20.240 por I, ¿verdad? La ecuación me lo hizo. Ahora, esto sobre aquí 42 más I. Ahora, ¿qué sucede aquí? Pues básicamente esto de aquí yo ya lo tengo, por lo tanto lo voy a reemplazar simplemente, que serían los 11.343.7. Y esto igual al 20.240 IE sobre 42 más IE. Ok, entonces despejamos, ¿no? Entonces aquí lo pueden colocar directamente en el calculador y se los despeja. Obteniendo una corriente de excitación de 53.55 amperios. Ok, belleza. Ahora, ¿para qué hago eso? Porque me dice que la corriente de excitación básicamente va a aumentar en un 50%. Entonces, esto le saco el 50% y se lo sumo. Por lo tanto, esto sería igual a IE' va a ser igual a ¿qué cosa? Eh, va a ser igual al 50%, pues entonces sería igual a IE más el 50% sería 0.5 por IA. Obviamente esto más. Esto va a ser igual a 80.33 amperios. Qué belleza. Ahora, ya tengo esa nueva corriente. Ahora tengo que encontrar la nueva FEN inducida con esa elevación de corriente de excitación. Por lo tanto, nueva FEN aquí. Sacamos la nueva FEN y ahora esa nueva FEN que vamos a sacar es de línea. Ahora entonces va a ser E sub 0' de línea. Va a ser igual a ¿qué cosa? Al 20
240, esto por la nueva corriente de excitación que sería 80.33, y esto entre los 42 más 80.33. Esto va a ser igual, a ver, es 20, no, es 20.000, perdón muchachos, aquí es 20.000, cuando se me confunden, no es coma. Aquí no, aquí solo es 20K. Entonces me ponerle aquí 20, ya, listo. Entonces aquí pues trabajamos con esta parte y simplemente nos queda 13.291 voltios. Perfecto, ya tengo la nueva FEN. Ahora, esto corresponde a una FEN de fase, ¿verdad? Porque estamos por línea. Por lo tanto, esto de aquí nos va a dar, claro, va a cambiar la potencia activa que entrega el alternador a la red. Bueno, esa no cambia, pero expresando la potencia en función del ángulo de carga, eso sí va a cambiar. Y con ese ángulo de carga ya nos podemos ir desglosando la parte de la corriente. Sí, vámonos por ese lado, muchachos, ya que lo hicimos así en antes, hagamos lo mismo. Entonces, la potencia, ¿a qué va a ser dada? Va a ser dada igual a 3.810 kilowatts, que es lo que nos daba arriba como dato, a 3.810 kilowatts. Y esto de aquí, básicamente, va a ser igual a qué cosa, muchachos. Aquí sería 3 veces la parte de el... no, no sería el... ya, sería igual a... Como yo tengo la parte de... No, no obtuve el eso. Ya, entonces aquí sería por 13.291 entre raíz de 3. Esto es donde sale, muchachos, de la corriente de línea, pero la potencia aún, o sea, básicamente aquí ya está considerando en línea, pero como estoy sacando con la fórmula de acá anteriormente, la que usamos acá, que es esta de aquí, tengo que básicamente usar esta parte del Q', entonces tengo que dividirlo para raíz de 3. Ya, eso de ahí nos va a dar en voltios, obviamente. Ok, y de ahí, eso de ahí nos va a dar eso ahí, y esto de aquí por la parte de lo que nos obtuvimos acá arriba, que era esta parte de aquí. Hace un ratito, estoy verificando que... A ver, aquí iría por el voltaje, pero el voltaje... es el 11.000 dividido por raíz de 3. Ajá, perdón, me estaba confundiendo, muchachos. Este voltaje de aquí es el que vamos a colocar acá. Es que no lo veía porque no lo vimos, pero bueno. Básicamente aquí por... aquí sería el 11.000 entre raíz de 3. Que es voltaje, básicamente. Entonces de aquí, todo esto entre los ohmios por fase, que es 8. Yo sé que es confuso, la verdad, porque máquina síncrona es bastante fórmulas, pero es que hay que saber qué colocar. Entonces hasta yo me estoy mareando. A ver, y sería por seno del ángulo de carga. A ver, muchachos, recapitulando rapidito, aquí que van a colocar, esta es la parte del E sub 0 normal. Pero como está con la parte del aquí sería E sub 0. Ponerles aquí bien bonito. Sería E sub 0 prima sobre raíz de 3. Acá reemplazamos voltaje. Este de aquí es ohmio por fase, ya listo. Entonces, una vez teniendo eso, aquí despejamos seno del ángulo de carga. Esto de aquí le metemos lo que cobre y nos da 0.208. Listo. Despejando aquí seno a la menos 1 del ángulo de carga. Eso nos va a dar ángulo de carga de, perdón,
la menos 1 de 0.208. Eso me va a dar un ángulo de carga de 12.03 grados. Perfecto. Ahora, ¿para qué quiero ese ángulo de carga? Porque básicamente con eso ya puedo encontrar la Fe del generador. Entonces ahora ponemos aquí Fe del generador. Entonces con la Fe del generador, ¿qué podemos hacer, muchachos? Aplicar la fórmula que más vamos a utilizar en este tema, que sería voltaje más omega reactancia síncrona por corriente del generador. Entonces esto va a ser igual a qué cosa, muchachos. Primero, aquí sería el E sub 0, que se lo sacamos, que es este de aquí. Entonces aquí sería, a ver, déjame sacarlo, sería 13, ahora voy a poner 3291 entre raíz de 3. Ahora esto de aquí sería igual a un ángulo de 12.03, porque ahora estoy trabajando con ese ángulo, ¿no? Ok. Ahora, esto de aquí va a ser igual a el voltaje 6350.85, diferenciado a 0 grados, y esto más J8 por la nueva corriente del inducido, pues no, un ángulo de menos, obviamente, phi. Y lo mismo que hicimos en datos, muchachos, igualar partes reales e imaginarias y despejamos con tangente. Entonces aquí nos queda tangente de phi va a ser igual a qué cosa, 0.7217. A ver, eso es lo que tengo aquí. Sí, sí me salió ya. Entonces aquí sería, esto de aquí sacamos tangente a la menos 1, por lo tanto aquí nos queda 35.82 grados. Y eso de ahí, ahora, ¿qué sucede con eso? Pues que básicamente con esta partida puedo encontrar el factor de potencia, porque si yo saco coseno, perdón, coseno de eso, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 0.811. Bien, ahora hay que sacar la nueva corriente, y esa nueva corriente lo sacamos anteriormente también. Básicamente sería de la parte de arriba. Sería 1599.4 sobre 8 por 0.811, que es el nuevo factor de potencia. Esto va a ser igual a 246.6 amperios. Y esa es la nueva corriente del inducido. Ok, vámonos con el literal B. Me piden la potencia máxima, creo que era. Me dice potencia activa máxima que podrá hacer la máquina a la red antes de perder el sincronismo. Con nuevo valor, intensidad y factor de potencia. Fíjate. Para esta parte, simplemente es que para que la potencia máxima, o bueno, para que pueda entregar potencia máxima sin perder el sincronismo, siempre se va a cumplir, muchachos, ¿qué cosa? Que el ángulo de carga debe ser igual a ¿cuánto? A 90 grados. Entonces acuérdense simplemente eso. Ángulo de carga 90 grados. ¿Para qué cosa? Para potencia máxima. ¿Ok? Tienen que tener en cuenta esa asunción y de ahí ya simplemente es utilizar la siguiente fórmula. La potencia va a ser igual a 3 veces el voltaje inducido, bueno, la fe inducida, perdón, por el voltaje sobre la reactancia síncrona por el seno de 90 grados, que básicamente eso es ¿cuánto? 1, pues no. Entonces por eso es que es la potencia máxima. Ok, eso va a ser igual a ¿qué cosa? Sería igual a 3 por, aquí sería ya básicamente lo mismo, ¿no? E sub 0' sobre raíz de 3 por voltaje, que sería lo mismo, 11.000, perdón, entre raíz de 3 y sobre la reactancia síncrona, que sería 8. Y esto va a ser igual a
18 punto, ahora eso sería megawatts, 18.28 megawatts. Perfecto. Ahora, ya faltaría el factor de potencia. Ok, como me dicen que encuentro factor de potencia, mucho yo puedo trabajarlo tanto como inductivo o como capacitivo. En este caso, la respuesta me es inductivo. Ok, entonces acá pues se trabajó a este factor de potencia, sería inductivo. Inductivo. Pero aquí me dice que, ¿por qué es inductivo, muchachos? Porque básicamente pues aquí, esta parte pues el ángulo quedó de esta manera, ¿no? Con el símbolo. Y acá, capacity. ¿Pero por qué eso? No. Capacity. Ya sé por qué es capacitivo. Básicamente lo demuestra capacitivo para poder utilizar la siguiente, la ecuación típica, muchachos. Pues creo que es por eso. Porque si es inductivo tendría que trabajar con la otra ecuación que es mucho más larga y más complicada. Que con el eje cuadratura. A ver, sería sub 0. A ver si me hace más J, vertencia síncrona por la corriente. Esto de aquí ya lo sabemos que es E sub 0, prima sobre raíz de 3. Esto de aquí va a ser igual a, obviamente referenciado a un ángulo de 90 grados. Y esto de aquí va a ser igual a 211.000 sobre raíz de 3. Sobre raíz de 3, pero este de aquí sí a 0 grados, más el J8 y referenciado a un ángulo, en este caso sería, no sería ni de carga, ni, básicamente sería otro ángulo, voy a ponerle teta, un ángulo teta. Ahora, con ese ángulo yo tengo que despejar y lo mismo que hemos hecho nosotros sería igualar las partes reales e imaginarias, básicamente los dos lados, de un lado imaginario, de un lado parte imaginaria y de otro lado parte real para despejarlo en forma de tangente. Entonces aquí quedaría tangente de teta va a ser igual a me quedaría esto sobre esto, me queda 0.8276. Y de aquí pues lo mismo que hicimos, ¿no? Aquí sacamos teta, que sería básicamente tangente a la menos 1, eso me da 39.6. Y de aquí ya con coseno de teta me encuentro el factor de potencia, que sería 0.77. Ahora con eso de ahí, ya puedo tener la nueva corriente, que es lo mismo que hicimos arriba, muchachos. Esta parte de aquí. La corriente va a ser igual a lo que hicimos arriba, pero cambiando esa parte. 15. Bueno, la parte de arriba sí cambia, pues, ¿no? Entonces aquí nos quedaría despejando de la ecuación de arriba la corriente. Ahora nos quedaría la nueva corriente 1245.5 amperios. Y aquí está el ángulo. Obviamente en este caso para que se cumpla sería capacitivo. Ya está. 145.5. Bien. Vamos haciendo otro. Aquí son más pesaditos.
Ahora vamos haciendo ese de ahí. Bien, me dice, un generador síncrono conectado en estrella de 9 kVA, 208 voltios, 1200 revoluciones por minuto. Esta es la parte de la velocidad síncrona. Ya no existe como tal mecánica. Y 60 Hz tiene una resistencia en el devanado del campo de 4.5 ohmios. La impedancia del devanado de armadura es de 0.3 más J 5 ohms por fase. Cuando el generador opera a plena carga con un factor de potencia 0.8 negativo. Entonces, básicamente, bueno, no negativo, pues aquí me están diciendo si es positivo o inductivo el signo. La corriente en el devanado del campo es de 5 amperios. La pérdida, eh, la pérdida por rotación es de 500 watts. Determinar A, el número de polos del generador. B, la inductancia mutua del devanado de campo a armadura. C, el voltaje generado y su ángulo de fase. D, básicamente esta parte es la RB porcentaje, no olvidé el signo de las siglas. Bueno, es la relación que tiene básicamente el voltaje sin la carga y el voltaje a plena carga. Entonces esa relación pues básicamente representa ese RB porcentaje. Iterar la eficiencia del generador utilizando el diagrama de flujo de potencia. Ok. F, la velocidad angular del impulsor primario, el primer rotor. Y G, el par aplicado por el impulsor primario. Ok. Bien, muchachos. Entonces, para esta parte de aquí, vamos primero a anotar las ecuaciones. Primera ecuación, velocidad síncrona que es igual a 60F sobre el par de polos. En este caso me piden, muchachos, el número de polos, ¿verdad? Literal A, determinar el número de polos. Como no dice par de polos, yo aquí puedo hacer lo siguiente. Aquí este número es par de polos. Aquí es este par de polos. Recuerdan que vimos eso en máquinas de inducción. Entonces, ahora como quiero el par de polos, ¿esto qué va a ser igual? Va a ser igual a 60F sobre polos dividido para 2. Por lo tanto, aquí esto de aquí, haciendo alternos internos, me quedaría el 2 a multiplicar el 60, sería 120F entre P. Entonces ya puedo despejar P, que serían los polos. Para la parte del literal que me piden, aquí sería la armadura, la ecuación, que sería la parte de aquí. Así que generen el estator sobre raíz de 2, punto y coma. Esta parte va a ser igual a y simplemente la eficiencia pues, es potencia de salida sobre potencia de entrada o 100. Ok, ya recuerden que potencia. Bien, vamos. Entonces para el primer literal. Entonces recuerden, muchachos. Primero, básicamente entendamos la parte de la nomenclatura, ¿no? El EAF, esta parte de aquí, aquí es igual. Esto de aquí es el voltaje generado en el devanado de la armadura. El LAF, aquí es igual, muchachos, es básicamente la inductancia mutua que existe entre el devanado del campo y el devanado de la armadura. El omega E es la frecuencia angular con la que va a trabajar y el IF es la corriente de campo. ¿Okay? Acá, vámonos a esta parte de acá. El VSC básicamente es voltaje sin carga y el VPC es voltaje a plena carga. Simplemente está abreviado. La eficiencia es la misma que hemos visto durante el semestre. Y por último, en la parte de potencia va a ser igual al par mecánico por la velocidad angular. ¿Okay? En radianes por segundo, por si acaso. ¿Okay? Ahí está, a breves rasgos, qué significa cada cosita.
Bien, vamos primero a sacar esta parte, ¿no? El número de polos, esta parte va a ser igual a ns 120 F sobre polos, eso es igual a ¿qué cosa? A polos sobre, perdón, eso es igual a ¿qué cosa? A polos va a ser igual a 120 F sobre velocidad síncrona. El 120 ya les expliqué dónde sale arribita. Eso va a ser igual a 120 por 60 sobre 1200 revoluciones por minuto. Vamos a el ejercicio, eso va a ser igual a 6, pues no, sí, 6. 6 polos. Se va, esto se me va, bueno, sí, queda 6. Porque aquí, ¿qué pasa mucho? Se va el 0 con 0, 120 con 120 y me queda 6. Perfecto, 6 polos de literal A. Vamos con el literal B. Literal B dice, utilizando, a ver, básicamente me pide literal B, la inductancia mutua de bandado de campo. Bueno, aquí vamos a utilizar las fórmulas que les puse arriba, que es básicamente, como me dicen que es generador que tenemos que utilizar, esta parte de aquí, ¿no? De forma vectorial, aquí sería corriente de armadura. Entonces la armadura más la reactancia 5. Esto más el voltaje que recibe de la armadura. Perfecto, muchachos. Ahora, primero hay que encontrar todas estas variables, pues, ¿no? Entonces vamos a sacarlas para acá. Sería, primero tenemos que encontrar ese IA y ese BA. Entonces para sacar esa parte, para el BA básicamente va a ser simplemente el voltaje en raíz de 3. Sería 208 sobre raíz de 3. Eso va a dar 120.08 voltios. Para la corriente sería, acá que utilizo, muchachos, ya tengo voltaje y ¿qué tengo? Si se dan cuenta, tengo aquí 9 kilovoltios amperios. Entonces pues aquí puedo utilizar eso. Espérense, pero es el... Sí, no. Entonces tengo 9 kilovoltios amperios entre la parte de los 120.08 volts. Eso me da 120.08. 74.95 amperios. Ok, bien, entonces ya tengo esa parte de ahí. Ahora vamos a sacar el voltaje de armadura, que va a ser igual, obviamente dejarlo expresado en falso, sería 120.08, ángulo de 0 grados voltios. Okay, y acá mismo lo mismo para la corriente, 24.95, un ángulo de, en este caso el ángulo lo daría el factor de potencia, ¿no? Entonces el factor de potencia es 0.8, año atrás, entonces sería aquí coseno a la menos 1, de 0.8, eso me va a dar 36.87 grados, y ese ángulo lo coloco arriba con negativo, obviamente. 26.87 grados amperios. Perfecto, ya los tengo referenciados los dos. Y ahora nos falta sacar... Espera, muchachos. Ya. Aquí acabo de cometer un error, muchachos. Aquí no es
9 kilovoltios amperios, porque ya estaría tomando toda la parte trifásica. Entonces yo tengo que primero irme a la parte de la potencia aparente monofásica. Entonces eso de ahí va a ser igual a así. Por lo tanto, esta vaina que va a ser igual, sería igual a 9 entre 3, que serían obviamente 9 kilovoltios amperios, que es lo que me da el ejercicio. Aquí me dice 9 kilovoltios amperios, aquí sería dividido, déjame colocarlo bien, mala mía, perdón, aquí sería 9 kilovoltios amperios entre 3, sobre ahí sí 120.08, porque este es el voltaje de línea, pero lo estoy viendo para raíz de 3, es por fase. O sea que tengo que respetar cada fase. Por fase sería de forma monofásica, por lo tanto aquí sería de esta forma, y eso me daría 24.98 amperios. Entonces aquí lo único que cambiaría es eso. El ángulo no, porque eso es con el factor de potencia. Ok, chévere. Bien, entonces teniendo eso en cuenta, ahora simplemente, ahora sí nos vamos a trabajar acá. Entonces nos vamos a la ecuación. Esto va a ser igual a 24. 29, 24. Sería igual a 24.9833 a un ángulo de menos 36.87 grados. Y esto por la parte de acá, que me la da el ejercicio, que es el 0.3, bueno, la parte del devanado de armadura, pues no. Entonces, esto de aquí es el devanado de armadura, que sería la parte de 0.3 más el J5. O sea, todo esto es el devanado de armadura, muchachos, toda esta parte de aquí. Y como no la da el ejercicio, pues ya simplemente sería reemplazarla. Entonces aquí nos queda 0.3 más J, bueno, omega 5. Me está quedando feo los números. Perfecto. Entonces J5 y esto más la parte que obtuvimos del voltaje, que lo tenemos aquí al ladito, ¿no? 120.08, el ángulo de 0 grados. Ok, por lo tanto, finalmente esto me va a quedar 222.52 a un ángulo de 25.3957 grados y está en voltios. Ok, entonces aquí esto de aquí que va a ser igual. Esto de aquí sería mi ángulo de carga, ¿no? Perfecto, muchachos, ya está el literal B. Vamos a esto colocarlo como respuesta. Belleza. Entonces ya está el literal B. La inductancia. Ah, no, es que me piden el LAF. Yo celebrando todavía. No, nos falta todavía. ¿O no? A ver, espérense. Literal el número B, la inductancia del campo armadura. Bueno, sí, ya. O sea, sí, ya estaría básicamente el EAF. Pero bueno, para el literal C, podríamos ahí despejar. Es que literal C me dice el voltaje general del ángulo de fase omega. Bueno, es que se pueden hacer los dos, B y C. Vamos haciéndolo así. Entonces, básicamente aquí quedaría EAF. EAF va a ser igual a qué cosa? A LAF por omega E por la corriente de campo. Esto sobre raíz de 2. Ahora esto de aquí va a ser, esta parte de aquí, va a ser igual a qué cosa? Raíz de 2, lo que obtuvimos, una muda, velocidad angular y corriente de armadura. Todo esto lo tenemos, claro que sí, esto sería raíz de 2 por lo que obtuvimos arriba, que lo tenemos a 122.52, sobre, acá esto de aquí sería los 120 pi y por 5.
Ese 5 me lo da el ejercicio por si acaso, muchacho. Aquí está. 5 amperios. La corriente en el devanado del campo IF es 5 amperios. Entonces los reemplacé aquí. Y 120 pi es por los 1200. Lo convierten, pues no acuérdense. RPM es 1200 revoluciones por minuto y lo convierto, pues, ¿no? Que decíamos el eh, pi sobre 60, pues, ¿no? Si te queda así, tac, tac, ya estaría. Eso lo hacíamos cuando convertíamos la velocidad en la fórmula de torque, si mal no recuerdo, en la parte de motores de inducción. Bueno, es lo mismo, solo que aquí llama, o sea, se la pueden aprender de memoria. Cuando tenga 1200, la conversión a René sobre segundos, de revolución por minuto de 1200 es 120 pi. ¿Okay? Entonces aquí esto de aquí me queda 0.167 Henry, porque esa es la inductancia mutua que existe entre esos dos. Y no se olviden de eso. Ahora, déjenme confirmar algo antes de continuar. Eh, eh, eh. Aquí les dije mal, muchachos. Bueno, esto básicamente, muchachos, es 1200 revoluciones por minuto. Bueno, por una revolución por minuto, acuérdense que esto aquí es igual a 2pi entre 60. Ok, y eso les da 120 pi. Yep. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. 200 por... Bueno, básicamente es la misma conversión que hacíamos en máquina de inducción, muchachos. Que me sale 40 pi. Pero aquí tengo entendido que 1200 revoluciones es 120 pi. Sí, es 40 pi, no 120. A ver, sería aquí 52 entre... No, 120 pi, muchachos, es 166. Ah, ya, me comí aquí. Aquí es... Aquí omega va a ser igual a... Sería igual a... No, aquí esto... No. Estoy mal, muchachos. No es aquí utilizar la parte de aquí, de los 1200. Nada que ver, porque esa es la velocidad de sincronismo que ya estamos trabajando directamente con la parte de armadura. Aquí el omega va a ser igual a simplemente 2πf, que sería 2pi por la frecuencia que es 60 y eso es igual a 120 pi. Y murió. No tiene nada que ver con la conversión.
estaba mareando. Entonces sí está bien, muchachos. Y aquí ya estoy viendo mis apuntes en el cuadro. Y la corriente de, bueno, esta es 5 amperios, eso me la dan como dato. ¿Ok? Entonces pilas con eso ya. No tienen que convertir nada, o sea, la de sincronismo solo la usan si que les piden polos. Y esta de aquí es de sincronismo. Acá ya no todo, no se lo utiliza ni nada porque está trabajando. O sea, claramente el omega E lo que me dice es que es la frecuencia angular. No es nada de velocidad angular ni nada por el estilo. Es frecuencia angular. Este dato de aquí es frecuencia angular. Entonces yo para encontrar la frecuencia angular simplemente trabajo con esto de aquí. Que sería 2πf. Que ese 2πf pues básicamente es 2 veces pi por la frecuencia de la red, que sería 60. Entonces ahí es 120 pi. Nada que ver con 1200. Antes me di cuenta fue porque 1200 revoluciones por minuto no tienen nada que ver con 120 pi. Eso es 40 pi radianes sobre segundo. Por eso me di cuenta. Me había confundido fue con otro valor. Porque sí, yo les estaba diciendo que se lo aprende en memoria. No, no, no. Nada que ver, muchachos. Esto es igual a omega es igual a 2πf. Igual lo voy a dejar así para que quede claro. Ok, entonces me pongo de la mejor manera. Me estaba chocando con máquina de inducción, por eso me quedé con eso. Ya. Entonces, ya una vez aclarado esa parte, muchachos, ya estaría esta parte. Bueno, entonces aquí ya tendríamos este valor de aquí. Y ahora sí correcto, verificado que está bien. Entonces eso sería literal B y literal C. Vámonos a la parte literal D. La parte literal D simplemente sería la regulación de voltaje. Entonces aquí sería regulación de voltaje. Regulación de voltaje va a ser igual a voltaje sin carga menos voltaje plena carga sobre voltaje plena carga por 100. Okay, eso va a ser igual a sin carga menos el voltaje total a plena carga, el que recibe la línea. Esto de aquí por 100. Eso me va a dar 85.31%. Y ya está ahí. Bastante sencillo, ¿verdad? Entonces, ahora para el literal E. Para la parte de la eficiencia, muchachos, que yo tengo que tener en cuenta. Aquí sí tenemos que hacer un pequeño diagrama. Déjenme hacerlo así. Pum. Listo. Entonces, aquí que ingresa primero. Ingresa primero la parte, déjenme hacer el otro color. Ingresa primero mi potencia de entrada. Ahora de aquí se desglosa qué cosa. Hacia arriba siempre van a tener la potencia. En este caso que recibe la parte la estatua. Entonces aquí sería F por IF. Esta es la parte de la armadura, pues, ¿no? Ahora, ingresan aquí de cosas. Poco a poco ya va circulando va trabajando mi circuito, por lo tanto, aquí que ingresan, ya ingresan las pérdidas mecánicas. Ahora esas pérdidas mecánicas, pues va, y aquí se genera en cambio, ¿qué cosa? Nuestra potencia de aquí. En este caso sería aquí básicamente la de rotor más la de esto de aquí. Y finalmente terminamos con las potencias del cobre, que serían igual a 3 veces la de armadura al cuadrado por potencia de armadura. Aquí vienen las de dispersión. Y finalmente cerramos con las de salida. Básicamente es 3 veces la de la línea por la de la línea, solo esa parte de ahí, ¿ok? Entonces aquí tenemos la parte de el voltaje de campo por corriente de campo, pérdidas mecánicas, dispersión. Acá sería la parte del rotor más la de la potencia de esa parte, pérdidas del cobre y la parte de la potencia de salida final. Bien, eso ahí lo pueden recordar bastante por el tema de inducción.
Entonces vamos a irla sacando poco a poco. Vamos primero con esta potencia de aquí. Entonces con esta de aquí quedaría igual. Como tenemos la corriente de campo, que sería 5, podríamos hacer 5 al cuadrado por, en este caso creo que si nos daban era 4. Aquí está. Tengo el devanado del campo, que es 4.5 ohms. Entonces yo puedo hacer potencia igual a corriente al cuadrado por resistencia. Entonces aquí sería 4.5. Porque me dan el devanado del campo. Entonces yo puedo hacer aquí 4.5. Eso va a ser igual a 112.5. Perfecto. Ahora vámonos con esta de aquí, que simplemente es ahí si me la dicen que es esta de aquí. La pérdida de rotación es de 500 watts. Sí, pérdidas de rotor básicamente son 500 watts. Bueno, de rotación. Estas de aquí se desprecian, son 0 watts. Aquí la de salida pues la podemos sacar, que es VA por IA por coseno, bueno, por factor de potencia. Eso ahí me va a dar, ya creo que era cuánto, 30.08 por factor de potencia coseno de esto. Me va a dar 561.74 watts. Para esta dispersión básicamente va a ser igual a la de salida más la del cobre. Ok, y acá, déjame colocar más al ladito acá. Las mecánicas, las pérdidas mecánicas. Me las da. Ok, no. Ya, pero ya sé cómo despejar esa de ahí. Y la potencia de entrada. Entonces, pues la potencia de entrada, muchachos, es igual a pérdidas mecánicas más pérdidas generadas por la parte, no, pérdidas eléctricas. Esto va a ser igual a sincronismo, sincronismo más esta parte de aquí. Entonces aquí sería eficiencia es igual a si de salida sobre potencia de entrada. Esto por 100. ¿Sí? Bien, entonces vamos a encontrar primero esta parte de aquí. Ok, entonces muchachos, ¿cómo usamos nuestro diagrama? Pues básicamente yo que tengo. Necesito ahorita la... me comí una vez, espérense. Y aquí tengo mal. Esto está mal calculado aquí. Y me comí una, la del cobre también. A ver, sería acá. Y sería 7200 watts. Ok, y aquí vienen las del cobre. A ver, muchachos. Y aquí. Entonces está bien. Ya, entonces primero aquí iría la del cobre, pues, ¿no? Entonces aquí serían las potencias del cobre. Ahora la del cobre la podemos sacar, claro que sí, que sería 3 veces la parte de la corriente que obtuvimos, que era esta de acá, ese 24.98 al cuadrado
y por el 0.3. Eso me va a dar 74 watts. Perfecto. Ahora sí, el P de dispersión va a ser igual a esta. Va a ser igual a esta más las del cobre. Por el gráfico, ¿no? PD. Entonces, ¿qué me dice? Que va a ser básicamente a las del cobre y por esa parte ahí. Entonces, esta va a ser igual a qué cosa. Simplemente serían sumar las dos anteriores. Esto me va a dar 7761.74 watts. Y la de aquí, pues ya simplemente ya la puedo sacar. ¿Ok? Porque me dice que entonces, ahora que me falta, me faltaría la mecánica. A ver, esta parte de aquí todavía no. Faltaría la parte de pérdida mecánica. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Josué? ¿No se ha ¿Tienes alguna? conectado nadie? No, porque estoy aquí nomás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, entonces aquí pérdidas Oh, mecánicas sería simplemente con la parte del diagrama de flujo. Y aquí yo simplemente rescataría esa parte, quedaría igual a 8.74 watts. Ricardo, una Yep. consulta. Este es prácticamente previo al examen, ¿o? Es máquina síncrona. Porque no estoy seguro si la Miss el día de mañana tomará ejercicio, debido a que prácticamente hemos visto bastante teoría y poco ejercicio. Pero no, o sea, está bien ya de una vez para examen. Pero más o menos te comento cómo está la situación. Ah, full teoría. Mm, Sin idea ahora. ¿Pero qué? ¿Tiene lección mañana asíncrona? Creo que se entrecortó y no te escuché bien. ¿Puedes volver a repetir? ¿Tienen lección asíncrona mañana? Ajá, tenemos lección mañana. O sea, por aula virtual nomás. Sí. Entonces debería de ser teórica. No creo que les ponga ejercicio. Dudo mucho que sea ejercicio, la verdad. Ya loco, vi mal. Yo pensaba que era a las 5. Cuando veo han sido las 4 que empezaba. Sí, a las 4. Y aquí sería voltaje de campo por corriente de campo. Ya. Y ahí estaría ese ejercicio ahí. Y faltaría literal G y E. A ver, nos quedamos. Ya, entonces falta el F y el G. Entonces ya hicimos la parte de la eficiencia. Ahora dice la velocidad angular del impulsor primario, primo rotor, y G el par aplicado por el impulsor primario. Entonces vamos a hacer eso rapidito. Pero leí malo. Primero me dice, ya, velocidad F. Entonces que toca literal F. Entonces cuando les pidan la parte de el primo rotor, la velocidad angular del impulsor primario va a ser igual simplemente. Omega S va a ser igual a qué cosa? A 2pi por velocidad de sincronismo, esa es la del ejercicio, sobre la frecuencia, en este caso 60. Perdón, sobre 60, que es la constante de la conversión. Entonces esto de aquí nos va a quedar en radianes sobre segundo. Hacemos esto, ¿por qué? Porque nos dan en revoluciones por minuto el ejercicio. Aquí el ejercicio me lo da en revoluciones por minuto, en 1200. Yo tengo que llevarlo a radianes sobre segundo. Entonces sería 2pi por 1200 y esto sobre 60. Y esto me da los 40 pi
que había mencionado antes, que me había confundido. Ok, entonces aquí ya estaría. Eso ahí. Entonces, ¿dónde me había confundido? Acuérdense que aquí me había confundido, en esta parte de aquí. Había dicho que aquí hacían la conversión, pero eso es incorrecto, porque esa conversión de aquí no es una conversión, simplemente es la frecuencia angular. El omega es frecuencia angular, por lo tanto simplemente es 2pi por frecuencia de la red, que sería 2pi por 60, y ahí me sale 120 de esta parte. Para encontrar la parte de la inductancia, recuerden que el EAF es la inductancia mutua que existe entre la armadura. Básicamente, el EAF, perdón, es el voltaje generado en el devanado de la armadura. Ok, ese es el EAF. Y el LAF, esa es la inductancia mutua entre el devanado del campo y el devanado de la armadura. Por eso tienen aquí LA, armadura, y F de campo. Bueno, así F le ponen a la parte del campo en el libro, por lo generalmente en el Frey-Lemur. Ok, entonces ya tenemos esa parte. Y faltaría la última, que sería la literal G, que faltaría la parte de la potencia por el par motor. Entonces esa potencia, esta parte de aquí que me pide el par aplicado por el impulsor primario, podríamos utilizar básicamente la parte de la potencia. ¿Por qué? Porque la potencia por el par motor siempre va a ser proporcional a la velocidad angular. Es decir, que yo puedo hacer lo siguiente, yo puedo decir que la potencia va a ser el par omega, que es la fórmula que les había colocado yo acá arribita. Esta de aquí. Ok, ese es para el último literal, entonces es lo que vamos a utilizar ahorita. Entonces aquí sería igual a, ¿qué cosa? Despejando me queda par es igual a potencia sobre velocidad angular. Entonces eso va a ser igual a los 8261.74 watts, que es lo que obtuvimos acá arribita en la parte de la potencia de entrada. Y esto de aquí sobre la velocidad angular de arriba, pues, ¿no? Que sería los 40 pi. Y esto me va a dar 65.74. Recuerden que siempre los pares nos dan en newton metro. Ya estaría ese ejercicio. Ok. Ya estaría. Entonces, falta este de aquí. A ver qué hora es. 5:35. Ya. Bueno, muchachos, lo voy a dejar hasta aquí. Y en la siguiente ayudantía terminamos los otros. Ok. Y ya solo faltaría el tema de corriente continua. Que no sé. José, ¿por dónde van con la ingeniería? ¿Solo les ha dado hasta síncrono? También entraban a corriente continua. Motores, pero. O sea, te comento que, a ver, según la división que hizo la MIS, la parte de síncrona, cada subtema nos hizo grupos y expusimos, ¿verdad? Pero lo que no entendí es que hubo un grupo que expuso todo el tema de motor síncrono, de motor continuo, corriente continua. Entonces, no sé, el grupo fue lo último que hicimos, expuso y ya. Y la elección que les digo que va a ser de lo de la exposición. La exposición, ajá, en base a la exposición que es todo síncrono. O sea que básicamente ustedes la lección de ahorita que la van a tomar mañana va a ser en aula virtual y de todo lo que expusieron sus compañeros. O sea, de todas las diapositivas de Ajá, sus compañeros. Ah, ajá, pero Simón. chévere. O sea, chévere, porque básicamente es una ayuda grandísima para ustedes. Porque solo Claro, tienen que oye, leer que las creo que diapositivas. la misma vio la cara de desesperación de que chubuteca. Que están mal este parcial. No, o sea, este